Acabamos de presentar ante el Poder Judicial de la Federación la demanda de amparo, como ha dicho nuestra compañera. En síntesis, porque es un cuerpo muy grande, pruebas de toda clase, testimonios, documentos, pero en síntesis se trata de esto. Como primer punto de impugnación, hemos manejado la inconstitucionalidad del decreto. El decreto es un acto de autoridad. Hemos procedido en consecuencia, desde el punto de vista jurídico, a definir qué es acto. Y claro, qué es autoridad. Y hemos llegado a la conclusión, apoyados en doctrina, en jurisprudencia, por supuesto en ley, que no fundamentó ni motivó, como lo ordena la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el titular del Poder Ejecutivo no fundamentó ni motivó su decreto. Con lo cual, el acto se derrumba, flaquea, digamos, se desvanece, y la autoridad carece de apoyo constitucional y legal. Como consecuencia inmediata de esto, hemos manifestado ante el Poder Judicial de la Federación que se privó a la clase trabajadora, al sindicato, a sus afiliados, se les privó de un derecho fundamental y esencial, que forma parte de lo anterior, como consecuencia inmediata de lo anterior, el derecho de audiencia, consagrado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, ya llevamos 2 violaciones gravísimas que representan que el decreto está marcado de entrada de ilegalidad, de inconstitucionalidad, por estas 2 razones a las que me acabo de referir. Con posterioridad hemos hecho una serie de razonamientos, pero fundamentalmente desprendidos de lo anterior. El acto es un acto inconstitucional, la autoridad no fundamentó ni motivó, el acto sería constitucional si la autoridad que lo emite fundamenta y motiva, pero como no fue el caso, el acto automáticamente queda como inconstitucional, puesto la autoridad lo que acabo de decir. Y viola el derecho de audiencia, impide que la clase trabajadora pueda ser oída por la autoridad correspondiente. Hay un principio general de derecho consagrado en la Constitución. Nadie puede ser privado de su libertad, de sus derechos, posesiones, etcétera, sino mediante juicio seguido ante los tribunales. Se dice coloquialmente que nadie puede ser juzgado, privado de lo anterior, sino después de haber sido escuchado y vencido, entre comillas, pues es la palabra que se emplea coloquialmente en el mundo procesal, vencido en juicio. Como se ha privado a los trabajadores de estos derechos y de este último derecho fundamental, todo lo que se derive, que lo hemos analizado pormenorizadamente en un amparo de 90 y tantos páginas, todo lo que se derive de un acto que no está de autoridad ni fundado ni motivado, automáticamente es inconstitucional. En este sentido, el doctor nos ha permitido en el ámbito constitucional detectar que justamente ha habido una participación directa del Poder Legislativo, de forma tal que cuando el señor presidente Felipe Calderón emite su respectivo decreto con objeto de extinguir Luz y Fuerza del Centro, se tuvo en su momento que haber considerado la participación del Poder Legislativo. En ese sentido, dado que esa iniciativa dimana a través del Poder Legislativo, no pudo él en un momento dado haber omitido el haberse coordinado a través del Poder Legislativo para haberle dado extinción. Es decir, por eso el doctor señala que el artículo 73 de la propia Constitución en su fracción 10ª ha sido justamente violentado y se ha convertido en un decreto que a nuestra perspectiva jurídica es inconstitucional por no haber comprendido al Poder Legislativo que participa en la creación correspondiente. Lamento mucho afirmar, coincidiendo con una opinión generalizada desde el punto de vista de la técnica jurídica, de la academia, del rigor de las normas del juicio de amparo y de la prevalencia de nuestra Constitución, lamento afirmar que el presidente de la República se equivocó profundamente. Esta equivocación obedece de que en términos de nuestra ley suprema
y de acuerdo a los principios a los que México aspira, las autoridades del Estado, todas, sin excepción, solamente pueden hacer aquello que la ley les permita que hagan. En tal virtud, independientemente de violaciones de forma expuestas hace un momento por mi maestro y director, don Raúl Carrancá, yo agrego la decisión tomada por el presidente de la República en la emisión del decreto que contiene la desaparición del organismo Luz y Fuerza del centro y la afectación expresa en una de las cláusulas del propio decreto que el señor presidente de la República, vuelvo a decir que lamento, se equivocó al haber invadido de una manera abierta, de una manera clara e inobjetable, facultades que lejos están de corresponderle por muy presidente de la República que sea. De ahí que en la aspiración que todos tenemos de vivir en un régimen democrático y del Estado de Derecho que tanto es mencionado por los políticos y ejercitantes del poder público del Estado, el Estado de Derecho en este asunto, como en algunos otros que no viene al caso mencionar, el Estado de Derecho está siendo clara y flagrantemente quebrantado. Pero si sorteados todos los avatares del proceso, si interpuestos todos los recursos con que cuenta una defensa en las distintas instancias procesales del asunto, nos encontramos, que lo deseamos como mexicanos y como abogados de todo corazón que no sea así, con una serie de obstáculos que tendremos que ir saltando, porque los organismos internacionales exigen por ley que primero se agoten los recursos nacionales, pero si al final de cuentas viéramos que una puerta se nos cierra ignominiosa, injusta y arbitrariamente, 100% para que predomine la razón y para que se gane, como dice usted entre comillas, para ganar, recurriríamos a los organismos internacionales. México ha firmado pactos, convenios, tiene compromisos muy serios en materia laboral en el orden internacional y sin duda alguna recurriríamos a ellos porque en otro espacio, que es el de la dinámica, el de la dialéctica, digamos, de compañeros afiliados en el mundo entero al sindicato que preside Martín Esparza, están participando, han dado su apoyo y entonces se forma así una unidad que desde el punto de vista político y sindical significa mucho, pero que desde el punto de vista jurídico nos da la fuerza para tocar a las puertas de las instancias internacionales. El sindicato, cada trabajador, como derecho constitucional, tiene esa facultad de poder participar en cualquier partido político. Todos. Nuestro estatuto no tiene ninguna condición en el ámbito político, los partidos. Y el sindicato también participa y cabildea y platica con todas las fuerzas políticas del país. Y categóricamente decimos que no financiamos ninguna campañas. Todo el recurso económico se ha venido planteando en términos de nuestras propias asambleas presupuestales y todo lo fiscaliza una comisión y el propio tesorero. Lo decimos categóricamente. Lo que nos da temor es que se le permita al Ejecutivo gobernar mediante los medios masivos de comunicación, la PFP, el Ejército y decretos. Eso es lo que nos da temor, porque estaría prácticamente pues pisoteando el derecho constitucional, las garantías individuales, los sectores estratégicos del propio país, que lo que vimos ayer en los medios de la interconexión de México con Guatemala es parte de socavar la soberanía de nuestro país. Han venido modificando a través de leyes porque hay excedentes de electricidad en el país, producto de la pésima planeación del sector, donde han otorgado más de 772 permisos a empresas transnacionales y a capital mexicano para generar electricidad. Y tiene que ver con todo un proyecto que ha diseñado Estados Unidos de la integración energética del continente y apoderándose de nuestras propias redes de transmisión, porque esa energía que se les va a suministrar para allá, pues es la energía que están metiendo los productores independientes de energía
utilizando una red que le cuesta a los mexicanos, y los que se llevan la ganancia son los productores independientes. Quien hace el mantenimiento de esa red y que sale carísima, pues es del erario público. Eso sí nos da temor, que se siga socavando la soberanía de nuestro país.